Revelado, la impactante lección del Chapo a una mujer rica que humilló a su ex en primera clase. El airado rugido de los motores del avión resonaba como un eco de las vidas enfrentadas dentro de él. En primera clase, Isabella, una ejecutiva que lo tenía todo, se acomodaba en su lujoso asiento de cuero. Con su cabello perfectamente peinado y un traje de diseño que hablaba de su éxito, no podía evitar lanzarle miradas despectivas a Luis, su exnovio, que viajaba en clase económica. Él, un mecánico de 40 años, estaba allí, mirando por la ventana, intentando contener las lágrimas que caían en silencio, mientras su vida giraba en torno a la lucha por mantener a su familia. Isabella sonrió para sí misma, sintiéndose poderosa, como si el mundo le perteneciera. ¿Te imaginas? Luis, un simple mecánico, ahora atrapado en este vuelo barato, pensó mientras el Chapó, un reconocido empresario del lugar, tomaba nota de la escena. Su historia de superación personal, de venir de un barrio popular y triunfar, lo había llevado a prestigiosas posiciones, y ahora observaba con atención cómo las vidas de Isabella y Luis se entrelazaban en este vuelo a Cancún. ¿Te gustaría un trago, corazón?, preguntó Isabella en voz alta, burlándose mientras señalaba a Luis. Él, apenado, solo sonrió con tristeza. Podía sentir la humillación, pero había aprendido a levantarse, a ser fuerte. En ese momento, Chapó decidió que era hora de actuar. Se levantó de su asiento, y con un gesto firme, le pidió a Luis que lo acompañara a su sección VIP. Así, en una súbita oleada, la escena cambió. De la humillación a la admiración, Luis se convirtió en el centro de atención del avión. ¿Cómo es posible que él, perdedor, esté ahora aquí?, pensó Isabella, llena de celos. Mientras Luis comenzó a intercambiar historias con Chapó, la atmósfera se llenó de calidez y conexión. Él compartió su vida de sacrificios, hablando sobre cómo su familia había trabajado en los campos para salir adelante, y cómo la superación era mucho más que dinero. Isabella, que antes solo veía el lujo, empezó a notar el brillo en los ojos de Luis, un brillo que había perdido en sus propias historias de éxito, y como si el universo estuviera en sintonía con las emociones en juego, una turbulencia repentina sacudió el avión. El ambiente se tornó tenso, como si el caos externo reflejara el tumulto interno de Isabella. Al escuchar a Luis contar su historia, comenzó a cuestionar su propia existencia, los sacrificios que había hecho, y la desconexión que había permitido en su vida. Necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Mientras la tempestuosidad del vuelo continuaba, Isabella sintió que su fortaleza se desmoronaba. A medida que escuchaba a Luis compartir su corazón, se dio cuenta de lo superficial que había sido su perspectiva. La transformación de Luis, de ser alguien a quien había mirado con desdén a ser objeto de admiración, era un espejo de su propia vida. Las lágrimas comenzaban a asomarse en sus ojos, la verdad había golpeado con fuerza. La revelación era clara, el verdadero éxito no se medía con el dinero, sino con la profundidad del carácter y el amor por la familia. El avión aterrizó, pero el viaje de transformación apenas comenzaba para Isabella. Mientras todos se preparaban para bajar, las miradas entre ella y Luis se llenaron de un nuevo significado, dejando a todos expectantes por la resolución de sus destinos entrelazados. Isabella bajó del avión con el corazón acelerado. Cada paso que daba por la terminal de Cancún parecía un eco de la lección que le acababa de dar la vida. Luis, en la distancia, conversaba animadamente con Chapó, como si el mundo entero hubiera dejado de girar a su alrededor. Ella no podía apartar la mirada de él, un hombre que apenas unas horas antes le parecía un simple mecánico, ahora era el héroe de su propia historia. Ni la belleza del lugar, ni el cálido clima caribeño lograban distraerla. La sonrisa de Luis, repleta de alegría y dignidad, la perseguía. Por primera vez, sintió una punzada de envidia genuina. No era envidia de lo que tenía, sino de lo que era. De la forma en que se paraba erguido, como si todo el peso del mundo no le importara, y de cómo su voz resonaba segura al compartir anécdotas de su vida. Mientras la multitud se deslizaba a su alrededor, Isabella buscó un momento a solas para recomponer sus pensamientos. Se alejaba de los gritos y risas de los turistas, tratando de entender cuánto había cambiado en tan poco tiempo.
En un rincón solitario de la terminal, se apoyó contra una pared fría y por un instante, se dejó ganar por la vulnerabilidad. Se preguntó, ¿qué había hecho mal? Había seguido el camino del éxito, pero, irónicamente, se había sentido más vacía que nunca. Justo en ese momento, Chapó se acercó, dejando a Luis charlando con un grupo. Su presencia era imponente, pero sus ojos transmitían calidez. He estado observando, dijo con voz serena. Entiendo que la vida puede cambiar en un instante. A veces, una turbulencia nos enseña más que años de estabilidad. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué hizo eso por él? Preguntó, señalando a Luis, quien ahora reía con un par de jóvenes que habían abordonado el vuelo con él. Porque todos tenemos historias, señora, contestó Chapó, y muchas veces esas historias no se ven a simple vista. Luis es un ejemplo de perseverancia. Él ha trabajado duro, y más allá de eso, tiene pasión por lo que hace. Eso es lo que realmente cuenta. ¿Y qué hay de mí? Replicó ella, la fiebre de sus emociones a flor de piel. He trabajado también. He sacrificado cosas. ¿Pero has dejado que la ambición te nuble el alma? La perspectiva es lo que cambia todo. Tal vez es tiempo de mirar dentro de ti misma, respondió Chapó, antes de despedirse con una inclinación de cabeza. Las palabras resonaron en su mente como una ola inesperada. No podía escapar de la realidad. Isabella tenía un vacío que nunca había reconocido. Siempre había pensado que el éxito llenaría ese espacio, pero allí estaba, más desesperada que antes. Mientras caminaba de regreso hacia Luis, se dio cuenta de que aún era posible una nueva oportunidad. Tal vez había llegado el momento de reescribir su propia historia. Luis levantó la vista y sus miradas se encontraron. Había un entendimiento silencioso entre los dos, un susurro de que el pasado quedó atrás, y podrían reinventarse. En el fondo, Isabella sabía que necesitaba hablar con él, decirle lo mucho que lo había subestimado. Luis, espera, gritó con un nuevo sentido de urgencia, su voz resonando entre el bullicio de la terminal. Él se detuvo y sonrió, con una mirada que decía que estaba dispuesto a escuchar. Pero antes de que pudiera acercarse más, Isabella notó a un hombre desconocido, de pie detrás de Luis, con una expresión sombría y maliciosa. Sus instintos le dijeron que era mejor tener cuidado, pero ya era demasiado tarde. Es hora de que hablemos, pronunció el hombre, escalofriante y autoritario, mientras el ambiente se tornaba pesado. Isabella contuvo la respiración. ¿Qué significaba esto? La incertidumbre llenaba el aire, y el destino de Luis e Isabella estaría a punto de cambiar de nuevo. Isabella sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor. El hombre de mirada fría había acortado la distancia entre ellos, y con cada paso que daba, ella podía sentir cómo se activaban sus instintos, advirtiéndole que había algo muy errado en su proximidad. Luis, ajeno a la tensión, comenzó a girar en su dirección, pero el hombre se adelantó, su voz firme resonando en la terminal atestada de turistas. Luis, hay cosas que debes saber, continuó, su tono arrastrando un peso que hizo que muchos miraran hacia ellos. Isabella sintió que el tiempo se detenía, que la multitud se convertía en un fondo borroso mientras su visión se enfocaba en el rostro de Luis. Su expresión cambió de alegría a preocupación en un instante, y eso fue suficiente para que una ola de pánico recorriera el cuerpo de Isabella. ¿Qué pasa? Preguntó Luis, manteniendo la calma, pero sus ojos destilaban inquietud. Isabella se frunció, incapaz de soportar la carga que ese extraño había traído con él. A medida que el hombre comenzaba a hablar, una sensación de desesperación le conmovía el pecho. Vengo de parte de alguien que te ha estado buscando. No estás a salvo aquí, dijo el hombre, mirando a su alrededor como si esperara que alguien apareciera de las sombras. Hay personas que no se han olvidado de ti, y tienen una deuda que busca ser saldada. Isabella sintió que la sangre se le helaba. Esa frase atravesó la cortina de su mente, golpeando sus miedos más oscuros. ¿Qué tipo de deuda? Las dudas comenzaron a agolparse rápidamente. ¿Cuánto pasaría para que todo lo que había luchado se desmoronara nuevamente? Luis se apartó un poco, su voz temblando bajo la carga de lo desconocido. Te agradezco por tu preocupación, pero no entiendo de qué hablas. Estoy bien. Conozco tu vida, Luis. Y sé que no crees que te encuentras en peligro, pero cada paso que das te acerca a algo que no puedes prever, insistió el extraño con intensidad, sus ojos gélidos enfocándose en él. Isabella notó que su impaciencia crecía. ¿Por qué?
¿Por qué ahora? Todo lo que había estado intentando reconstruir parecía desmoronarse justo frente a sus ojos. Isabella, girando entre la necesidad de proteger a Luis y el deseo de descubrir la verdad, dio un paso adelante, su voz resonando con fuerza. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué lo estás amenazando en medio de todo esto? El hombre la miró, con una mezcla de desafío y desprecio. No eres parte de esto, señora. Este es un asunto que te sobrepasa. Se percató de cómo la multitud observaba, sus miradas llenas de curiosidad, y ello incrementó la incomodidad en el aire. Puede que no sea parte de tu mundo, pero aquí estoy, replicó Isabella, sintiendo la vitalidad crecer en su interior. Ella se sentía fuerte. Luis la miraba como si buscara respuestas, y ella quería ser la voz que lo guiara. Si hay algo que le deba a este hombre, entonces es mejor que lo hablemos aquí y ahora. El extraño sonrió con desdén, como si su valiente respuesta no fuera más que una chiquillada. Eso es lo que todos piensan. Pero a veces, las decisiones tomadas en situaciones desesperadas conducen a consecuencias oscuras. Tu vida puede cambiar en un instante, Isabella. Luis extendió su mano para tocar a Isabella, intentando calmarla, pero el hombre dio un paso atrás, señalándolos con un gesto amenazante. Te advierto. Los ojos que miran desde la oscuridad son más poderosos de lo que crees. Isabella sintió que la presión aumentaba, un sudor frío cubría su frente. Pero había una chispa en su interior, una determinación creciente. Miró a Luis, y allí vio algo más que miedo, vio la misma indefensa fragilidad que la había atrapado a ella. Vamos, hablemos afuera, sugirió, más como un desafío que como una negociación, mientras los murmullos en la terminal comenzaban a silenciarse. Deseaba desesperadamente descubrir la verdad oculta, sin importar cuánto pudiera doler. Mientras se alejaban del bullicio, la idea de que su nueva vida, la que imaginaba rescatada desde la tormenta, comenzó a tambalearse. A medida que el extraño los seguía, una pregunta se formaba en su mente: ¿estaba realmente lista para enfrentar lo que estaba a punto de ser revelado? Detrás de ellos, la multitud continuaba murmurando, mientras el oscuro futuro comenzaba a agitarse en el horizonte. La promesa de la verdad se acercaba, pero a un precio que aún no podían imaginar. ¿Qué sombras del pasado estaban a punto de salir a la luz? Isabella caminó a paso firme hacia la salida de la terminal, sintiendo como el suelo temblaba bajo sus pies. El aire fresco la golpeó de inmediato, pero no fue suficiente para calmar el torbellino de emociones que la invadía. Allí, afuera, la multitud se dispersaba, pero el peligro parecía seguir tan presente como antes. Hubo un momento en que se dio cuenta de que Luis había dejado de seguirla, se detuvo y se volvió. Luis estaba parado, mirándolo con esa mezcla de confusión y miedo que solo él podía proyectar. Sus ojos reflejaban la sombra que arrojaba el extraño. Ella sabía que debía acercarse, pero el hombre de mirada fría estaba allí, a solo unos pasos de distancia, como un espectro ansioso por revelar lo que ocultaba. Luis, ven aquí, lo llamó, su voz más firme de lo que se sentía por dentro. Él no se movió. La inseguridad en su mirada la desgarraba. El extraño, sonriendo con esa frialdad que hacía que la piel se le erizara, dijo: no hay necesidad de estar a solas. La verdad se puede decir en voz alta. Es más poderosa que cualquier secreto. Isabella sintió como el corazón le latía en el pecho con fuerza. ¿Qué era esta verdad que podía sacudirlos? La idea de que todo lo que había logrado, la paz que tanto había ansiado, se destruyera por una revelación, la llenaba de terror. ¿Quién te mandó?, preguntó Luis, su mandíbula apretándose. Había una determinación en su voz, una chispa de valentía que no había visto antes. Isabella sintió que esa chispa renovaba su propia fuerza. Alguien que ha estado esperando el momento adecuado. Y ese momento es ahora, respondió el hombre con calma. No estás donde deberías estar, Luis. La vida que llevas es un engaño. Es solo una pantalla que oculta la verdad, una verdad que podría destruirte. Isabella, empezando a entender que la revelación podría no ser solo sobre Luis, siente que la angustia le apretaba el pecho. ¿Qué sabes de él? ¿Y qué quieres de nosotros? El extraño inclinó la cabeza, observando a ambos con una satisfacción perversa. Los dos están en la misma soga, pero tú, Isabella, no lo ves aún. Tu pasado se cierne sobre ti, incluso aquí, en esta vida que has creado. Y ese pasado, si te atrapa, será más que un simple recordatorio, será tu condena. Ella retrocedió un paso, sintiendo el frío tocar su piel.
cada palabra era como un eco lejano de sus propios temores. Sin embargo, en un rincón de su mente, una voz emergía, instándola a no retroceder. ¿Por qué dejar que los miedos la consumieran? Tenía que luchar. No podía dejar que esas sombras invadieran su nueva vida. Si estás aquí para asustarnos, no funcionará, dijo con fuerza, sorprendiendo incluso a Luis. Sabemos quiénes somos, y no tenemos miedo de enfrentar el pasado. Cuéntanos lo que necesitas decir. El hombre se cruzó de brazos, su expresión se tornó más siniestra. No es cuestión de miedo, niña. Es cuestión de entender que el pasado no perdona. Tienes mucho que perder cuando la verdad salga a la luz. Y créeme, no solo afectará a Luis. Afectará todo bache que creías haber dejado atrás. Isabella sintió que la angustia se convirtió en desesperación. ¿Qué podía haber sido tan devastador? No podía dejar que la incertidumbre la dominara. Justo en ese instante, una llamada resonó en su teléfono. El sonido ensordecedor interrumpió la tensión palpable. Luis se giró, desconcertado, mientras ella revisaba la pantalla. Era un número que no conocía. El tiempo pareció detenerse mientras su mente pesaba la decisión de contestar. Isabella, murmuró Luis, sus ojos fijos en ella. ¿Qué harás? La urgencia en su voz hizo que su corazón latiera más rápido. La verdad seguía esquiva, pero con una llamada, podría abrir la puerta a un final que ni siquiera sabía que estaba esperando. Debo contestar, dijo, levantando el teléfono. Aún así, una parte de ella sabía que aquel acto quizás desatara una cadena de eventos que sería imposible detener. Mientras presionaba el botón de respuesta, la sensación de que el destino se había lanzado en su contra la envolvía. ¿Qué revelaría esa llamada? ¿Estaba lista para enfrentar las sombras que amenazaban con tragarlos? El misterio que rodeaba su futuro comenzó a despejarse, pero con un nuevo peso. ¿Sería la verdad un refugio o solo un último golpe de oscuridad? Isabella apretó el teléfono entre sus manos, el eco de su propio pulso resonando en su cabeza. Su mente se llenó de preguntas mientras la línea comenzaba a sonar. Luis, cada vez más ansioso, dio un paso atrás, como si el peso de esa decisión también lo aplastara. Finalmente, una voz al otro lado cortó el silencio. Isabella, soy Sofía, necesitamos hablar. Es sobre Luis. La voz sonaba urgente, cargada de algo que hizo que la piel se le erizara. Sofía, preguntó, tratando de procesar la información. ¿Qué pasa? La mirada de Luis se tornó confusa. La tensión se espesó entre ellos, como si el aire mismo se hubiera detenido. Escucha con atención. No hay tiempo. El hombre con el que estás hablando es peligroso. Atraerá la tormenta si no actúas ahora. Y he llegado a saber cosas que podrían cambiarlo todo, continuó Sofía, su voz temblando ligeramente. Isabella sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. ¿Qué sabes?, interrumpió, su voz apenas un susurro, pero cargado de desesperación. Tu vida, la vida de Luis, lo que creen que conocen, todo es una ilusión que podría romperse en cualquier momento. La verdad que ese extraño menciona, no es solo un pasado, es un futuro también. Y lo que viene no es solo una tormenta, es un huracán. Luis frunció el ceño, girando su cabeza hacia ella, su confianza tambaleándose. ¿Isabella de qué está hablando? Antes del final, tendrán que tomar decisiones que los llevarán a caminos que ni imaginan. Vuestra conexión es más fuerte de lo que creen, pero también más peligrosa, Sofía continuó, la preocupación entrelazándose con la revelación. Te necesito aquí, justo ahora. Necesito que entiendas que hay algo que aún no sabes. ¿Qué me estás ocultando, Sofía? Exclamó Isabella, consciente de que cada palabra era un hilo que podía deshilacharse. ¿Qué hay de Luis? Lo que Luis no sabe puede arrastrarlo al abismo. No puedo explicar todo por teléfono, pero lo que has construido tu vida, tus sueños se sostiene sobre mentiras. Si ese hombre revela la verdad, todos los cimientos se desmoronarán, advirtió Sofía, apretando los dientes. No estoy tratando de asustarte, pero necesitamos actuar. Ya la urgencia de Sofía logró atravesar el velo de confusión que había cubierto a Isabella. Una sensación de determinación empezó a brotar de su interior. ¿Qué debo hacer? Punto. Encontrémonos, dijo Sofía. Vengo a la ciudad. Seremos más fuertes juntas.
Pero solo si tomas esta decisión, decidir qué tanto estás dispuesta a arriesgar para proteger lo que amas. Isabella miró a Luis, su corazón retumbando en su pecho, mientras la verdad latente la golpeaba de nuevo con más fuerza. La historia que siempre había creído suya se sentía ahora como un castillo de naipes, y la tormenta se apresuraba a derribarlo. Sus ojos se encontraron, las dudas haciendo eco en el aire. ¿Qué camino elegirían? Sin embargo, el extraño los observaba desde la distancia, su mirada era un desafío. Sabía que el tiempo se agotaba y que la decisión estaba a punto de ser tomada. Isabella sintió que un sudor frío le recorría la frente. La llamada había abierto una puerta, pero podría cruzar el umbral sin saber a dónde conducía. Isabella, por favor, suplicó Luis, notando el cambio en su expresión. No dejes que esto nos divida, que ese tipo gane. No lo haré, respondió Isabella con más firmeza de lo que se sentía. Pero en su interior, la pregunta la atormentaba, y sí, al igual que un ladrón en la noche, su pasado regresaba para reclamar lo que siempre había sido de él. Mientras apagaba la llamada, la realidad empezaba a tomar una forma más oscura, y el futuro se precipitaba hacia ellos, como un tren de carga descontrolado. El verdadero desafío estaba por llegar. ¿Podrían desvincular su pasado del presente antes de que fuera demasiado tarde? Isabella soltó el teléfono con un golpe sordo, la sensación de frío bajo sus pies erizándolo todo. Luis la observaba, sus ojos llenos de confusión y desesperación. Esa llamada había destapado no solo secretos, sino un torrente de emociones que parecían a punto de desbordarse. Era como si el universo hubiera decidido poner a prueba su amor en ese mismo instante. ¿Qué está pasando, Isabella?, preguntó Luis, su voz temblando bajo el peso de una incertidumbre que nunca había imaginado. ¿Quién es Sofía? ¿Qué quiere? Isabella lo miró, intentando encontrar la manera de explicarle, de protegerlo de la verdad que amenazaba con aplastarlos como si fueran hojas secas. Luis, no sé si he tomado las decisiones correctas. Sofía dice que estoy en peligro, que tú también lo estás. Y que lo que sabemos sobre nuestro pasado no es todo. La expresión de Luis se tornó sombría, cada palabra de Isabella era un recordatorio de que había un mundo peligroso más allá de su burbuja de amor. ¿Qué quieres decir con que no es todo? ¿Qué te ha dicho? La impotencia se reflejaba en su rostro, creándole una lucha interna que no le permitía respirar. ¿Qué hay más? Algo que nos involucra. Un hombre que está dispuesto a todo por revelar la verdad. Un pasado que podría arruinarnos. La frase se detuvo en su garganta, como un alfiler punzante. Luis dio un paso más cerca, aferrando su mano con fuerza. Vamos a averiguarlo juntos. Quien sea que se interponga en nuestro camino, no puede separarnos. No lo permitirá. Isabella sintió que su corazón se comprimía. La devoción en la mirada de Luis era como un refugio en medio de la tormenta. Pero los ecos de las advertencias de Sofía seguían resonando en su mente. ¿Y si no es suficiente, Luis? ¿Y si todo lo que hemos construido se desmorona en un instante? La incertidumbre hizo que Luis retrocediera un poco, su rostro ahora cubierto de dudas. ¿Qué es lo que realmente crees de nosotros? ¿De lo que sentimos? La angustia impregnaba su voz, y el aire entre ellos empezaba a chisporrotear con una nueva tensión. Lo que siento por ti es real, muy real, respondió Isabella, su voz un susurro quebrado, como si se temiera perderlo mientras hablaba. Pero lo que significa eso en el contexto de nuestras vidas es aterrador. De repente, el sonido de un motor resonó en la distancia, rompiendo el silencio tenso. Un coche se detuvo frente a la casa. Isabella sintió que una ola de ansiedad la golpeaba. ¿Quién es eso?, preguntó con voz entrecortada, sintiendo como el latido de su corazón se aceleraba. Sería el extraño. Luis se giró, enfocando su atención en el vehículo. No lo sé, pero debemos averiguarlo, dijo en voz baja, su determinación volviendo a surgir. Juntos dieron un paso hacia la puerta, cada uno sintiendo que estaban al borde de un momento crucial. Al abrir, la escena que se presentó ante ellos fue desoladora. Un hombre de mediana edad, miradas furtivas y un aire de misterio, observaba a través del cristal. Busco a Isabella, dijo, su tono grave resonando como un eco en la penumbra de la tarde. Isabella sintió que el mundo se congelaba en un instante, y sin quererlo, se adentraba aún más en el abismo de su pasado. ¿Qué quería este hombre? ¿Era él la pieza que faltaba en el rompecabezas de su vida? ¿Qué quieres?, preguntó Isabella, cada sílaba dirigida como una flecha.
El hombre sonrió tenuemente, una sonrisa que no prometía nada bueno. Vengo a traerte una advertencia, y un mensaje. Hay cosas que debes saber, y no me marcharé sin decírtelo. El reloj parecía detenerse mientras Isabella lo observaba fijamente, temiendo el momento en que la verdad se revelaría, y con ella, el futuro que habían empezado a construir. La inquietud creció, el aire pesado como el inminente peligro que se cernía sobre ellos. ¿Qué tan lejos están dispuestos a llegar para proteger lo que ama?, murmuró el desconocido, sus palabras resonando como un eco de la advertencia de Sofía. Luis tomó la mano de Isabella, y ella supo que se encontraba en la encrucijada de su destino. ¿Podría arriesgarlo todo por enfrentarse a sombras del pasado que amenazaban con ocultar su felicidad? Estaba dispuesta a abrir la puerta de su historia, incluso si lo que venía detrás era desconocido. La decisión exigía volver al ojo del huracán, adentrarse en lo desconocido. Y así, con el corazón latiendo desbocado, Isabella respiró hondo, sintiendo que el verdadero viaje estaba a punto de comenzar. Isabella se mantuvo inquieta, su mirada fija en el hombre que tenía frente a ella. Cada palabra que había escuchado en la llamada de Sofía parecía cobrar vida de nuevo, envolviendo su mente en una niebla pesada. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz más firme de lo que se sentía. ¿Qué sabes de mí?, el hombre exhaló con suavidad, como si necesitara tiempo para elegir las palabras adecuadas. Me llamo Samuel, dijo finalmente. Y no estoy aquí por casualidad. Lo que ocurrió en el pasado nos afecta a todos. Isabella, Luis, sintiendo la tensión en el aire, se interpuso. ¿Qué quieres decir con que nos afecta a todos? Si hay algo que necesitamos saber, debes decírselo ahora. Samuel apretó los labios, observando a ambos con una mezcla de curiosidad y compasión. Es difícil, pero Sofía no estaba mintiendo. Hay cosas que no olvidaste, cosas que tu familia intentó mantener ocultas. No puedes seguir ignorando eso. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más sabes? ¿Qué han ocultado de mí?, preguntó, el pánico comenzando a asomar en su voz. Lo que te digo es peligroso, replicó Samuel, con un gesto de advertencia. La persona que busca la verdad sobre tu familia no parará hasta que lo descubra todo, y eso incluye a quienes amas. Te está observando. Te está acorralando. Luis apretó su mano aún más fuerte, un gesto que buscaba otorgarle fuerza a Isabella, pero que también dejó entrever su propio temor. No vamos a permitir que te hagan daño, aseguró Luis, su tono más firme que antes. Tú no te enfrentarás a esto sola. Isabella sintió un hormigueo en su pecho, un cóctel agridulce de amor y miedo. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo enfrentamos a alguien que está decidido a destruir todo lo que hemos construido?, preguntó, su voz quebrada. Samuel la miró atentamente, con una mezcla de compasión y seriedad. Necesitas tomar la delantera. Debes encontrar respuestas, averiguar la verdad por ti misma. Solo así podrás estar preparada para lo que viene. ¿Preparada para qué?, murmuró Isabella, sintiéndose abrumada. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Eso nunca lo sabrás si no lo intentas, le respondió Samuel, su mirada penetrante como si buscara encender una chispa en su interior. Enfrentar tus miedos, enfrentarte a tu pasado puede que sea la única manera de proteger lo que amas. Luis asintió, entendiendo la gravedad de la situación. Sabemos que no podemos quedarnos esperando a que las cosas sucedan. Necesitamos actuar. Pero, ¿qué hacemos primero? Samuel sonrió levemente, como si viera una pequeña luz de esperanza en medio de la tormenta. Hay un lugar, un antiguo refugio donde se guardan muchos secretos de tu familia. Ahí encontrarás las claves que necesitas. Pero debes tener cuidado. No estás sola, pero tampoco eres invulnerable. El ultimátum flotó en el aire, pesado y tenso. Isabella sintió su corazón latir, no solo de miedo, sino de una nueva determinación que empezaba a formarse en su interior. Entonces, ¿a dónde vamos? Ahora necesitamos prepararnos, dijo Luis, su voz firme, rompiendo el silencio cargado de incertidumbre. No daremos un paso atrás. Y te aseguro que haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Isabella miró a Samuel y luego a Luis, el miedo comenzando a mezclarse con una respiración nueva, una chispa de valentía que no sabía que tenía. Vamos a hacer esto. Juntos, mientras ellos hablaban, un ruido atronador interrumpió el momento. Las luces de un coche brillaron en el cristal, y una sonrisa burlona se dibujó en el rostro de Samuel. Parece que no somos los únicos aquí,
anunció con un tono de gravedad. Isabella se sintió helada. La puerta, que antes había representado un nuevo comienzo, ahora parecía un umbral hacia lo desconocido. ¿Qué significa esto?, preguntó, el terror reverberando en su voz. Samuel sacó su teléfono, sus ojos se ensombrecieron. Puede que hayan llegado justo a tiempo o demasiado tarde. La incertidumbre se apoderó de Isabella mientras el ruido de los pasos se acercaba a la puerta. La vida que conocía podría cambiar. En un instante, y el peligro que creía lejano ya estaba llamando a su puerta. ¿Estamos listos?, preguntó Luis, su determinación mezclada con un nerviosismo palpable. Estamos a punto de averiguarlo, concluyó Isabella, sintiendo que su destino estaba a punto de cambiar para siempre. Las sombras se cernían sobre ellos mientras la puerta se abría lentamente, revelando lo que podría ser la revelación más aterradora de sus vidas. ¿Estaban listos para enfrentar lo que venía? Solo el tiempo lo diría. Isabella sintió como el aire se cortaba en el instante en que la puerta se abrió. La figura que apareció fue tan inesperada como perturbadora. Era un hombre alto, con un abrigo negro que parecía absorber la luz del entorno. Su rostro era una mezcla de enojo y determinación, y los ojos oscuros sostenían una mirada fulminante que hizo que el corazón de Isabella se acelerara. ¿Quién eres?, preguntó Luis, interponiéndose protectivamente frente a Isabella. Mi nombre no importa. Lo que importa es que he venido a advertirles, dijo, su voz profunda y resonante. Deberías haber escuchado las advertencias. Samuel. Isabella dio un paso atrás, sintiendo la presión del momento y el miedo pulsando en sus venas. ¿Advertencias sobre qué? ¿Quién eres realmente?, balbuceó, su voz más temblorosa de lo que le habría gustado. El extraño sonrió de manera inquietante. Una sombra del pasado que vuelve a la vida. Cada opción que tomen de aquí en adelante los acercará más al caos. Sofía los ha puesto en el centro de un juego mucho más grande del que imaginan. Samuel, enfrentando la amenaza, contestó con firmeza, no tienes poder sobre nosotros. Estamos listos para enfrentarlo todo. La tensión era palpable, como un hilo que podía romperse en cualquier segundo. Isabella sentía que la oscuridad del desconocido se filtraba en su mente, rompiendo su determinación. ¿Listos? ¿En verdad? El pasado no se enfrenta con bravura superficial. Conocer la verdad no es lo mismo que estar preparados para aceptarla. Su familia tiene secretos que pueden costarles la vida, continuó el hombre, su voz suave como el murmullo del viento antes de una tormenta. Las palabras le resultaban familiares a Isabella. La inquietud crecía en ella, como si estuviera siendo arrastrada a un abismo profundo. ¿Qué secretos? ¿De qué hablas?, preguntó, la desesperación filtrándose en su tono. Hay cosas que nunca debieron ser olvidadas, cosas que tus padres intentaron ocultar. Y ahora, esas verdades están volviendo a surgir. Y tú, Isabella, eres el centro de todo, dijo el hombre, acercándose un poco más. Isabella sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Su familia, su historia, todo lo que creía conocer se desmoronaba alrededor de ella. No tengo miedo, intentó afirmar, aunque el eco de su voz traicionaba la convicción. Te engañas a ti misma, respondió el extraño, una sonrisa sardónica surgiendo en sus labios. La verdad a veces es más aterradora que cualquier monstruo. Necesitarán saber qué han dejado atrás para poder avanzar o enfrentarán un destino que no desean. Luis giró su rostro hacia Isabella, buscando una chispa de confianza en sus ojos. No podemos dejar que nos intimide. Debemos ser más fuertes. ¿Y si esa fortaleza no es suficiente?, murmuró Isabella, abrumada, sintiendo que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. Antes de que alguien pudiera responder, el extraño se dio vuelta y comenzó a alejarse. Tendrán que decidir pronto. El tiempo corre, y quienes esperan en las sombras no son pacientes. Si quieren salir de esto ilesos, deben encontrar la verdad antes de que sea demasiado tarde. Con esas palabras, se perdió en la oscuridad de la noche. Isabella sintió un frío helado recorrer su cuerpo. El peso de sus opciones se sentía más pesado que nunca. ¿Cómo podían encontrar la verdad si cada pista parecía conducir a un laberinto sin salida? Con el pulso acelerado, miró a Samuel y Luis. Debemos ir a ese refugio. No podemos quedarnos aquí, esperando que la tormenta nos alcance.
Entonces, es hora de comenzar a buscar, respondió Luis con resolución mientras se preparaban para el siguiente paso. Una oscura nube de duda se cernía sobre ellos. ¿Y si la verdad que encontraran era más profunda y aterradora de lo que podían imaginar? En el fondo de su ser, Isabella sabía que la vida que conocía estaba a punto de transformarse para siempre. Justo cuando ellos giraban para salir, una llamada resonó en el teléfono de Samuel, una vibración perturbadora que hizo eco en el silencio aprehensivo. «Esto no puede ser bueno», dijo Samuel, mirando la pantalla con una expresión sombría. «¿Quién es?», preguntó Isabella, el corazón en un puño. «Alguien que tiene respuestas, y preguntas que ni siquiera hemos empezado a formular», respondió Samuel, su mirada grave. Los tres sabían que la decisión que tomarían ahora podría cambiar el rumbo de sus vidas. La incertidumbre envolvió la habitación como una niebla espesa. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que vendría? Isabella contuvo la respiración mientras la tensión crecía en el aire. Samuel, con la mirada fija en el teléfono, dudaba en contestar. El timbre insistente parecía resonar con un eco ominoso, como si un reloj de cuenta atrás estuviera sonando en sus oídos. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Luis, acercándose a Samuel con la preocupación y la urgencia afilándose en su voz. Isabella sentía como su corazón latía como un tambor, marcando el compás de la inquietud que la rodeaba. «Voy a contestar», dijo Samuel finalmente, con la voz firme, como si esa decisión pudiera traer alguna forma de alivio. Pero en el fondo, Isabella sabía que la angustia no se disolvería fácilmente. Samuel deslizó el dedo por la pantalla. Antes de llevar el teléfono a su oído, miró a los dos. Era un instante de silencio que parecía estirarse en el tiempo. «Sí», respondió, dejando escapar un hilo de voz que reflejaba la tensión en la habitación. Lo que seguía fue un murmullo distante que solo llegó a los oídos de Samuel mientras se la sentía, cada movimiento revelando más de su creciente inquietud. Isabella pudo ver el cambio en su expresión, como si cada palabra del otro lado de la línea le estuviera añadiendo un peso extra sobre sus hombros. «Necesito que me digas tu ubicación», escuchó que decía. Su voz se tornaba más grave y serena, pero Isabella podía sentir la oleada de tensión. «Es mejor que no estemos aquí mucho tiempo. Me están buscando». La frase caló hondo en Isabella, ahondando en su inquietud. Aquella advertencia era una sombra que se cernía sobre ellos. «¿Qué dice?», preguntó Luis, apretando el puño en un intento de contener su propia ansia. «Hablan de algo que sucedió hace años, un secreto que involucra a nuestras familias. Algo que debemos conocer antes de que sea demasiado tarde», murmuró Samuel, su voz temblando un poco. Isabella sintió que las palabras le atravesaban como una flecha. Todo lo que había dado por sentado, todo lo que creía conocer sobre su vida y su familia, estaba a punto de desmoronarse. «¿Qué más?», preguntó con voz temblorosa, como si cada pregunta se tradujera en pedazos de su propia historia. Samuel hizo un gesto de silencio y continuó hablando con la voz extraña de quien escucha una revelación. Un escalofrío recorrió la espalda de Isabella. La idea de que su pasado pudiera cernir una sombra tan grande sobre su presente la envolvía en un frío helado. A su alrededor, todo parecía desvanecerse. Después de unos minutos de conversación, Samuel colgó y se dio vuelta, sus manos temblando ligeramente al dejar el teléfono en la mesa. «Dijo que hay un escondite, un viejo almacén donde comenzaron muchos problemas». «¿Un almacén?», interrumpió Luis, su mirada fija en Samuel, aferrándose a una mezcla de esperanza y desesperación. «Sí», continuó Samuel, «y que debemos ir allí. Es el único lugar donde podemos encontrar más respuestas». Algo sobre el pasado de Isabella y su familia. El corazón de Isabella se aceleró. ¿Qué podría haber en ese almacén? La idea de un lugar que contenía verdades que necesitaba descubrir la urgía hacia adelante, pero el temor también estrangulaba su garganta. «Voy a ir», dijo Isabella, su voz alzándose por encima de la confusión. «No puedo quedarme aquí sin saber». «Es peligroso», advirtió Samuel, pero la determinación en los ojos de Isabella lo detuvo. Ella no podía simplemente mirar a otro lado, no cuando su destino parecía bailar frente a ella. Luis asintió, entendiendo la necesidad de su compañera. «Sé que es arriesgado, pero tal vez esto sea lo que necesitamos para librarnos de todo lo que nos acecha». Pero antes de que pudieran trazar un plan, un sonido repentino hizo eco por todo el lugar, como un golpe contra la puerta. La incertidumbre se detuvo de inmediato, el aire se volvió espeso de nuevo. «¿Qué fue eso?», preguntó Isabella, su pulso retumbando en sus oídos. «Quienquiera que sea, tal vez no esté solo», dijo Samuel, preocupado.
Isabella intercambió miradas con Luis y Samuel. Lo que estaba enterrado en su pasado se estaba poniendo al frente, y ya no había vuelta atrás. A medida que se acercaban a la puerta, el golpe resonó nuevamente, y para su horror, alguien empezó a gritar desde el otro lado. La voz era familiar, pero en la profundidad de su ser, Isabella supo que todo estaba a punto de cambiar definitivamente. Isabella. Abre, por favor. Soy yo. Clamó la voz, su angustia era palpable. El mundo de Isabella se tambaleó. La puerta que una vez parecía una vía de escape ahora era el umbral hacia una verdad que jamás imaginó que necesitaba enfrentar. ¿Quién estaba detrás de esa puerta y qué revelaciones traería consigo? Isabella sintió como su corazón latía con fuerza mientras escuchaba la voz desesperada al otro lado de la puerta. Soy yo, repitió la voz, y reconoció al instante a Sofía. Eso la tomó por sorpresa, había pasado tanto tiempo tratando de dejar atrás su pasado, y ahora alguien que había sido una parte fundamental de él estaba de nuevo frente a ella. ¿Sofía? Preguntó Isabella, e instintivamente giró hacia Luis y Samuel, buscando la aprobación de sus miradas. La tensión en el aire era palpable, un hilo delicado que podía romperse en cualquier momento. Abre la puerta. Necesito hablar contigo. No hay tiempo, insistió Sofía, su voz entrecortada por la urgencia. Luis, todavía alerta, dio un paso hacia adelante. No sabemos si es seguro. Que sí es una trampa. Pero ella es nuestra única conexión con el pasado, replicó Isabella, sintiendo que su necesidad de respuesta sobrepasaba el miedo. Decidida, se acercó a la puerta y, con un movimiento nervioso, la abrió lentamente. Sofía entró, su rostro una mezcla de miedo y determinación. No tengo tiempo para explicarte todo, pero lo que hay detrás de tus puertas no es nada comparado con lo que ha estado acechando en las sombras, dijo Sofía casi sin aliento. Isabella y Luis intercambiaron miradas, entendiendo que su nuevo destino estaba más arremolinado que nunca. ¿Qué sabes, Sofía? ¿Qué es lo que nos amenaza? Preguntó Isabella, su voz tensa, la ansiedad palpitándole en el pecho. Sofía respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. Tu familia, hay secretos oscuros. He estado investigando y descubrí que hay personas que no se detendrán ante nada para proteger esos secretos. Y tú, Isabella, has sido marcada. No solo estás en peligro tú, sino los que amas, explicó Sofía, su mirada fija en ellos, llena de preocupación. Isabella sintió que sus piernas se debilitaban bajo el peso de la revelación. ¿Por qué nunca me dijiste esto? ¿Por qué ocultaste la verdad? Preguntó, su voz quebrándose con la desesperación. Porque pensé que sabías. No quería arrastrarte a esto, contestó Sofía, su tono pesando en la atmósfera. Pero las personas involucradas ahora están buscando respuestas, y no van a parar. Luis, apretando la mano de Isabella, exclamó, no dejaremos que nadie nos rompa. Este es nuestro momento, y no podemos tener miedo. Lo enfrentaremos juntos. Sofía asintió, sintiendo la desesperación extensiva en la sala. Necesitamos ir al almacén aunque se presente peligro. Las respuestas que necesitamos están allí, y es nuestra única oportunidad de detenerlo. Isabella tomó una respiración profunda. La decisión de viajar hacia ese refugio parecía monstruosa, pero lo que más la aterraba era la idea de no hacerlo. Miró a Luis y, en sus ojos, encontró la determinación que necesitaba. Vamos. No hay vuelta atrás. Así, el grupo de tres emprendió el camino, una mezcla líquida de miedo y esperanza fluyendo entre ellos. Al llegar al almacén, la atmósfera se tornó pesada. El lugar era una construcción vieja, llena de escombros y secretos. La luz tenue que se filtraba por las ventanas rotas parecía susurrar historias olvidadas. Isabella sintió que el tiempo se mecía entre las sombras de su familia y su corazón latía con fuerte expectativa. Ahí, indicó Sofía, señalando hacia una esquina. Isabella vio una puerta tras un montón de cajas polvorientas. Podría ser una trampa, murmuró Luis, pero junto a su chica sabía que el camino andado no permitiría retroceder. Sea lo que sea, debemos encontrarlo, afirmó Isabella, dirigiéndose hacia la puerta. Su mano resonó en los tablones, dejando caer una nube de polvo. Con cada girar de la manija, un escalofrío recorrió su cuerpo. Se sintió como si estuviera abriendo un ataúd más que una puerta, pero ya nada la detenía. La puerta se abrió ante ellos y, en la penumbra, descubrieron archivos y fotografías esparcidos por el suelo.
Isabella se arrodilló, sintiendo las visiones de su pasado desdibujarse mientras revisaba uno de los documentos. Era una carta con un sello familiar y, al leerla, un peso nuevo le cayó sobre los hombros. Esto no puede ser real, dijo, al darse cuenta de que su familia había estado involucrada en algo mucho más grande y peligroso de lo que jamás imaginó. ¿Qué dice?, preguntó Sofía, acercándose, ajena al contenido. Mientras leía, a Isabella le brotaron lágrimas, su vida entera se desmoronaba. Dicen que mi familia tenía deudas que no podrían pagar y que los vínculos que hemos forjado son solo un hilo delgado que conecta todo este dolor, susurró, el miedo retumbando en sus palabras. Luis se acercó, abrazándola, su cercanía era como un escudo contra la tormenta que se acercaba. No tienes que cargar esto sola. Vamos a descubrir lo que realmente ocurrió. No dejaremos que el pasado defina nuestro futuro. Mientras el grupo revisaba más documentos, cada uno revelando secretos ocultos de traición y dolor, supieron que pronto se enfrentarían a la última prueba. Un clamor gutural resonó en la distancia, recordándoles que el peligro nunca estaba lejos. Pero en ese instante de revelación no solo hallaron dolor, sino aprendizaje y sentido, lo que significaba realmente ser una familia unida. Lo encontraremos, dijo Isabella, sintiendo la intensidad de su intención. Cada secreto será desenterrado. Y esto no nos detendrá. Mi pasado no puede definir mi futuro. Nuestros destinos están entrelazados, y no tengo miedo de enfrentar lo que se avecina. Luis y Sofía asintieron, sintiendo que su fuerza colectiva crecía. Sabían que el viaje apenas comenzaba, pero juntos estaban listos para afrontar cualquier oscuridad que amenazara con consumirlos. Mientras el eco de sus corazones resonaba, la bruma del pasado empezaba a despejarse, y el camino hacia la redención y la verdad se abría ante ellos, iluminado por la promesa de un nuevo comienzo. Así fue como, a pesar de las sombras acechantes, la luz de la esperanza comenzó a brillar, llevándolos a la transformación que tanto anhelaban. Juntos, se enfrentarían a lo que sea que viniera, encontrando en su recorrido la fuerza del amor y la familia que habían forjado. El futuro sería suyo para construirlo, sin sombras ni secretos. Porque el verdadero viaje, al fin y al cabo, empezaba desde su interior. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas conozcan esta transformación. Cuéntanos en comentarios tus reacciones y sentimientos sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver lo que se puede lograr enfrentando el pasado. No esperes ni un segundo más para hacerlo. La comunidad te lo agradecerá.